me voy a permitir platicarles un poquito cómo vamos a trabajar, si les parece bien. El doctor nos va a explicar, va a presentar su ponencia, y luego tomaré yo la palabra al doctor José Manuel Orozco. Luego turnaré la palabra al doctor José Manuel Orozco para que él coordine el diálogo. Podría ser conveniente que se acercara al micrófono para que quedara registrado su voz y este video quede completo y no se oiga ahí vagamente. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza que nos hizo llegar el doctor. El doctor estudió filosofía en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Se tituló con la tesis Leibniz on Existence, bajo la dirección de, por lo que estoy enterándome ahora, un filósofo guatemalteco que tiene muy importante, yo no lo conocía, Héctor Neri Castañera. Su tesis es la única comentada en el artículo de Heinekamp y Schupp, Lógica y Metafísica de Leibniz, principales líneas de interpretación durante el siglo XX, traducido por Juan A. Nicolás en la revista Diálogo Filosófico. Es autor del artículo sobre Leibniz en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, en el volumen coordinado por Javier Echeverría. Ha publicado varios artículos sobre diferentes aspectos de la filosofía de Leibniz. Dirige actualmente 2 tesis de doctorado sobre filosofía de Leibniz. Es miembro de la Sociedad Española Leibniz y de la Red Iberoamericana Leibniz. Además de su interés por Leibniz, se especializa en ética ambiental y animal y en argumentación y falacias, y ha contactado estos 2 últimos intereses con la filosofía leibniziana. No me alargo más, le cedo la palabra al doctor, no sin antes agradecerle una vez más su amable participación aquí en el ITAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, pues es un placer estar aquí de nuevo en el ITAM desde hace un buen tiempo que no venía. Alguna vez vine a dar una plática, luego a escuchar a un filósofo norteamericano que trabaja ética. Y pues agradezco mucho al doctor José Manuel Orozco Garibay su invitación y al doctor McCadden, de manera que pues hablemos un poco de Leibniz, un filósofo alemán, nacido en 1646 y muerto en 1716. En mi artículo de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía lo llamo el último renacentista, que era un hombre de una amplitud de conocimientos que ya es imposible tener en el siglo XXI. Él se carteaba al mismo tiempo con 300 personas, con cartas que iban y venían, ya sea por carruaje o por barco, y pues vivía todo el tiempo escribiendo. Sus días de descanso, que lo paseaban en un carruaje los domingos, eran para escribir teoremas matemáticos, como descansaba. Después se le hizo una llaga de tanto estar sentado, y entonces mandó a hacer un atril para poder escribir de pie. Y murió conversando sobre problemas de medicina con su médico. Fue un hombre totalmente entregado a la filosofía y a la ciencia y a la historia. Se le pidió para recibir un sueldo que hiciera la historia de la casa de Brunswick, pero cuando Leibniz se metía en algo, se metía en serio y a fondo. Tan a fondo se metió en la historia de la casa de Brunswick que terminó haciendo geología y haciendo historia de los tiempos más remotos. Un hombre realmente impresionante. A mí se me picó, yo tomé un curso sobre Leibniz en la Universidad de Indiana, y se me pidió que hiciera con el doctor Héctor Neri Castañeda, un filósofo muy leibniziano y muy leído en Estados Unidos, muy discutido en Estados Unidos. Ya hay 2 libros de homenaje a él, que hiciera un trabajo semestral de 50 cuartillas mínimo. Y pues acepté el reto, y ese trabajo se convirtió después en una tesis y en un enamoramiento
de este gran filósofo que se adelantó mucho a su época. Se escribió mucho sobre él en el siglo XX y en lo que va del XXI. Hay una revista dedicada totalmente a él que se llama Studia Leibniziana o Leibniziana. Y en fin, es un filósofo que les recomiendo mucho que lean por su gran actualidad ontológica, metafísica, matemática, en fin. Pero de lo que vamos a hablar ahora es un poco de qué es hacer filosofía y en qué consisten las hipótesis en general y en las ciencias, desde luego, y cómo podemos traducir el concepto de hipótesis al campo filosófico. Para eso voy a leer un trabajo y diré algunas impresiones personales sobre cómo concibo la argumentación en filosofía. Pues bien, en una ocasión en que fui a un congreso con algunos de mis colegas, me preguntaron en una entrevista en la radio local, aquí en el país, ¿para qué sirve la filosofía? Y contesté que para nada. Y cuando mis colegas se enteraron de mi respuesta, pues me dijeron que no debía haber hecho tal afirmación. ¿Sí? Los filósofos profesionales necesitamos justificar nuestra existencia frente a las instituciones que nos pagan. De modo que una respuesta como la mía era la antesala del desempleo. Afortunadamente sucedió tal cosa. Obviamente, lo que quise hacer fue cuestionar la tan corrida pregunta de nuestra sociedad productivista del siglo XX y XXI. ¿Para qué sirve X, lo que sea? Que una pregunta presta para arrojar al cesto de la basura todo aquello que no muestre su utilidad para el desarrollo de la sociedad, entendiendo este concepto en su sentido más burdamente eficientista, de desarrollismo. Ahora prefiero decir, para que no me está condenado al desempleo, que la filosofía sirve para dos cosas. Uno, para irritar, ¿sí? Muy en el sentido de la comezón irritadora de Charles Sanders Peirce, que lleva a la investigación. Siente una comezón y entonces se empieza a averiguar, una comezón mental, y empieza entonces a averiguar ya que está irritada la piel mental. Y dos, para hacernos ver lo obvio, es decir, lo que tenemos tan cerca de las narices, que precisamente por ello nos pasa inadvertido. Nos hacen preguntas obvias, les damos respuestas obvias, pero nos dicen, sí es cierto, ¿verdad? Pues sí, ya lo sabías, ¿no? Todo el tiempo lo tienes aquí, pero pon distancia y velo. Mi misión es poner distancia, porque lo tienes tan cerca que no te das cuenta. Lamentablemente esta respuesta puede ser también una invitación a ser lanzado a las filas de por lo menos el empleo informal o a la cárcel cuando irritamos demasiado. Y como vivir en una celda carcelaria o en un barril no es muy cómodo, conviene que expliquemos a nuestros empleadores por qué es útil que la sociedad cuente con irritadores que nos muestren lo que por obvio y cotidiano no vemos. Entonces, nuestra misión es ser irritadores, no que si irrito a alguien, no me disculpo. La filosofía es la gran cuestionadora. El filósofo es un preguntón latoso. Es un preguntón tan latoso que siempre está dispuesto a cuestionar sobre todo y a todos, incluyéndose a sí mismo. Pero sus preguntas no son el resultado de una cándida ignorancia, aunque a veces así parezca. Pregunta para argumentar. Argumenta y contraargumenta. Y lo hace para convencer o persuadir. Pero también propone y también actúa, aunque no siempre. Proponer y actuar son características no esenciales, pero sí deseables del filósofo, en tanto que argumentar es una característica esencial de su quehacer, y es esta la que lo hace irritante. Si el filósofo se dedicase solo a pensar para sus adentros, sin importunar a nadie, la sociedad lo toleraría. De hecho, esa es la imagen que a menudo se tiene, la de un bicho raro enredado en sus propios pensamientos, en una actividad
con la cual y sin la cual uno se queda tal cual, según un viejo chiste. A este bicho parece referirse Tito Monterroso cuando dice que es el animal que no se come a nadie y al que nadie se quiere comer. Esto lo dice en La oveja negra y demás fábulas. Monterroso se refiere al búho, que es un ave tomada como emblemática tanto por los filósofos como por los abogados. Pero obviamente la alusión de Monterroso no se aplica a los abogados. Pero a menudo, cuando el filósofo piensa, pregunta o argumenta, resulta que irrita. Y es así porque su pensar, su preguntar, su argumentar, su cuestionar, obliga a pensar, obliga a responder, obliga a cuestionarse, obliga a argumentar, obliga a salir de la molicie dogmática y del autoengaño, sobre todo, pero no solamente, cuando toca temas morales o sociales y pide abandonar el mundo de verdades asumidas como intocables e incuestionables. Y a nadie le gusta que le muevan el tapete, que le hagan temblar los cimientos de sus construcciones conceptuales. Por eso, a menudo se quiere pensar en el filósofo como un adorno social, que está bien que piense, siempre y cuando lo haga dentro de los muros de la academia y nada más. Pero la naturaleza cuestionadora de la filosofía inevitablemente la lleva a preguntarse sobre asuntos que trascienden los muros de la academia. La argumentación filosófica no es necesariamente inocua y es siempre beneficiosa, pues sirve ya no en un sentido eficientista, sino porque siempre es bueno revisar nuestra imagen o esquema del mundo y las cosas y estar satisfechos con las nuevas imágenes o esquemas adoptados una vez que la duda nos ha asaltado. Y el filósofo siempre está dispuesto a dudar, pues no da nada por sentado ni nada tiene para él un valor sempiterno. Para este tipo de filósofo, por lo menos, no hay algo así como una filosofía perenne. Su trabajo cotidiano, dice Passmore, es el análisis crítico y cuidadoso. Su actividad es esencialmente argumentativa. El argumento es su herramienta de trabajo, pero esta herramienta no es de alta precisión. Como dice Robert Brandon, citando a Austin, cualquier afirmación filosófica consiste en el pequeño tramo en que la haces y en el pequeño tramo en que la retiras. Cuando en un escrito de juventud Leibniz soñó con el día en que acabaríamos con discusiones interminables sentándonos a calcular, su frase era calculemos, calculemos, se fijó a sí mismo y a la humanidad una meta utópica en el peor de los casos, o por lo menos asintótica en el mejor de los casos. El ideal de filosofar more geométrico, al estilo Spinoza, que fue heroicamente buscado por este, pero no parece que haya fijado un precedente exitoso digno de ser imitado. También podemos encontrar un ejercicio similar al de Spinoza en el Tractatus Logico Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. A la manera de axiomas, formula 7 proposiciones, de las que a manera de teoremas, a excepción de la última proposición, penden proposiciones cuya dependencia es señalada por el sistema de numeración, 4.12, etcétera, etcétera. Pero hasta donde yo he alcanzado a ver, solo Wittgenstein pudo ser quien tal vez supo cuál era exactamente la concatenación lógico-formal entre las diversas proposiciones. Es el misterio de Wittgenstein, que hace derramar ríos de tinta. ¿En qué consiste entonces argumentar en filosofía? Recuerdo una ocasión en que, tomando un curso en la Universidad de Indiana, durante mis estudios de doctorado, el profesor fue interpelado por un alumno. El curso era de ética y lo impartía un excelente profesor que no concordaba con el cliché de un filósofo norteamericano del que, como tal, habría que esperar que fuese analítico. Aquel día, después de una meticulosa exposición de una teoría ética, un alumno levantó la mano y en un tono desafiante preguntó a su maestro si podría poner en símbolos este maestro lo que acababa de decir.
Se hizo un silencio expectante en mi mente, interrumpido por la voz de Heisenberg, quien rápidamente contestó que no, y prosiguió dando su clase sin disculparse ni entrar en aclaraciones. Este hecho es revelador de una actitud que durante mucho tiempo prevaleció en la filosofía analítica anglófona y principalmente en la norteamericana, pero siempre fue más un ideal que una realidad. Se dio y se sigue dando gran importancia a los argumentos que demuestran o prueban apodíctica y contundentemente algo, pero como la filosofía analítica, a diferencia de la continental, rechazó en general la construcción de sistemas, la importancia dada a los argumentos no se aplicó en la forma de un sistema axiomático con principios o axiomas seguidos de teoremas, corolarios y lemas. Como es sabido, la filosofía analítica concebía el pensamiento filosófico como una actividad que gira más que alrededor de teorías o sistemas, que gira alrededor de problemas y de su solución o disolución, muy a la Wittgenstein, y a menudo alrededor de la refutación de pretendidas soluciones a problemas. Este método remonta por lo demás su paternidad a Sócrates, quien, nos dice por ejemplo Robert Nozick, hizo del pensamiento crítico una actividad explícita y metódica, y agrega que aunque Aristóteles fue llamado en la Edad Media el filósofo, cuando yo pienso en el filósofo, dice Nozick, más bien pienso en Sócrates. Pero de hecho, la tarea filosófica consiste en algo más que refutar. Passmore, filósofo australiano, señala atinadamente que el filósofo pasa gran parte de su tiempo describiendo, clasificando, definiendo, analizando o refutando. Trata de resolver ciertos problemas y en su intento por resolverlos, la prueba juega solo un papel limitado. Se trata del tipo de prueba en la que se intenta lograr que alguien, quiera o no quiera, crea algo, lo cual piensa Nozick que no es una manera muy agradable de conducirse, inducir a alguien a que crea algo. Para él, la motivación de la argumentación filosófica es la perplejidad, la curiosidad, el deseo de entender y no el deseo de producir uniformidad de creencias. La mayor parte de la gente no quiere, agrega, convertirse en policía del pensamiento. Decía Frank Zappa, "Who are the brain police?" ¿Quién es la policía del pensamiento? Y cuando se habla de evitar la uniformidad de creencias, la referencia es a creencias acerca de lo opinable y no, por supuesto, de lo demostrable. Y el pensamiento filosófico es, como lo intuyó Aristóteles, sobre lo opinable, o como lo dice con gran claridad Passmore, no es ni matemático, o sea, deductivo, ni experimental, o sea, inductivo. Passmore concluye, después de un lúcido análisis, o más bien sugiere, para usar su propia expresión, que la filosofía es especulación controlada por el argumento, de la misma manera que la ciencia es especulación controlada por el experimento y la matemática es especulación controlada por la prueba. Entonces la filosofía es especulación controlada por el argumento, y la otra por el experimento de la ciencia y la matemática por prueba. Una de las peculiaridades del pensamiento filosófico consiste en centrar su atención en cómo argumentar, no solamente nuestras conclusiones. Pero ¿qué es un argumento filosófico si no se identifica con la noción de matemática, si argumento filosófico y derivación deductiva no son necesariamente lo mismo? Bueno, eso es precisamente de lo que trata esa corriente llamada pensamiento crítico, razonamiento crítico o lógica informal. Aquí debo aclarar que la expresión pensamiento crítico es ambigua porque está siendo utilizada por dos grupos académicos diferentes, pero no incompatibles. El grupo
de la tradición canadiense, norteamericana y un poco también holandesa, para el cual la argumentación se da a través de pasar por la criba de nuestra mente las cosas que estamos razonando, por eso es un pensamiento crítico. Y la tradición neomarxista, que se refiere con la expresión pensamiento crítico a toda una serie de reflexiones cuestionadoras del establishment, principalmente contemporáneo. Pero un cuestionamiento del establishment a través de la filosofía social, que es un pensamiento crítico, según toda esta tradición de la teoría crítica y de la escuela de Frankfurt, requiere de una herramienta argumentativa que profesa la otra corriente del pensamiento crítico. Entonces no son incompatibles. Yo prefiero la expresión pensamiento crítico porque remite a más que el mero razonamiento deductivista bajo el modelo de la prueba matemática. Como decía, citando a Passmore, en la argumentación filosófica no solo se refuta o se prueba, también se describe, se clasifica, se divide, se analiza, y yo agregaría, se ordena, se sugiere, se propone. Y el pensamiento crítico está diseñado en su faceta didáctica a pertrechar al joven filósofo con esas habilidades de pensamiento. La actividad socrática puede verse no solo como una actividad encaminada a la refutación a través de encontrar contradicciones, sino como una búsqueda impulsada por el amor a la verdad como curiosidad intelectual, es decir, como amor a la verdad en sentido laxo, sentido al que me referiré más adelante. Richard Rorty, por ejemplo, ve a Sócrates como alguien que, guiado por este afán, insiste en comparar sus propias hipótesis y definiciones con las de los demás, con un espíritu virtuoso de tolerancia y ausencia de fanatismo. A esta virtud socrática la llamó Rorty inclinación a la conversación. Los diálogos socráticos son conversaciones socráticas. Se trata, podríamos decir, de argumentación en el contexto de una lógica dialógica o conversacional. Hay muchas prácticas dialógicas. Una práctica dialógica es la conversación, ¿no? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te fue hoy? ¿Fuiste al cine? Fíjate que me duele una pierna. Es una conversación normal, es una práctica dialógica. Luego está la práctica dialógica de la argumentación, que puede ser dialógica cuando son dos, o monológica cuando es uno argumentando consigo mismo, o dialógica en un sentido laxo cuando es uno y varios argumentando en contra del punto que uno defiende. Y finalmente viene el final de la práctica dialógica, cuando no hay ningún acuerdo, llegamos a la negociación, cuando nos podemos poner de acuerdo. Yo sostuve un tiempo que en la negociación se acabó la argumentación, ya es un toma y daca, pero me hacía ver muy bien un colega que en la negociación también se argumenta. Te conviene que aceptes esto que te ofrezco y que yo tome esto porque, y cuando hay un porque hay argumentación. Entonces también el último paso de la argumentación es la negociación en cuestiones prácticas. El fin de la práctica dialógica se da ya en la riña, en el insulto y en prácticas no verbales tales como los golpes o la guerra. Tal como entiendo a Rorty, en la argumentación filosófica o no, podemos usar dos tipos de argumentos. Por un lado, podemos acudir al argumento coercitivo, así lo llama él, y por otro lado, podemos echar mano del argumento persuasivo. En el argumento coercitivo, buscamos conclusiones contundentes, aplastantes, conclusiones que obliguen al dialogante a cambiar sus creencias, mientras que en el argumento persuasivo
buscamos conclusiones plausibles que invitan a ser tomadas en cuenta. Hay quienes piensan que persuadir es una función propia de la retórica, en el mal sentido de esta palabra, que proviene del siglo XIX, no antes, y que convencer es algo que busca la lógica. Rorty piensa que no tenemos por qué hacer esta división entre argumentos lógicos y argumentos retóricos. Yo estoy de acuerdo con él si está pensando en la recuperación del buen sentido de la palabra retórica, como la vio Aristóteles, y en efecto hay una tendencia actualmente hacia tal recuperación, el aspecto positivo de la retórica. Argumentar es pues algo más que demostrar. Hablaba yo de la búsqueda de la verdad en sentido laxo, porque su búsqueda en sentido estricto constituye una empresa condenada al fracaso, especialmente en cuestiones tan opinables como las filosóficas. La verdad, señala Rorty, es atemporal y eterna, solo que nunca se sabe muy bien cuándo se está en posesión de ella. Si esto es cierto para las teorías científicas, ¿cuánto más lo es para las filosóficas? Cualquiera que se haya asomado a la historia de la filosofía habrá presenciado el desfile de las refutaciones por parte de cada filósofo de sus predecesores. Pero por otra parte, cualquiera que haya leído con mayor o menor detenimiento a cualquier filósofo del pasado o del presente, se encontrará en algún momento atrapado por su visión de las cosas, hasta que llega la lectura de otro filósofo que nos hace olvidar al anterior. Esto no significa que hay un progreso asintótico temporal hacia la verdad filosófica, sino más bien que detrás, en cada reflexión filosófica, encontraremos propuestas de visiones plausibles de las cosas, llámense estas objetos, propiedades, cosas, conceptos, sustancias, individuos, libertad, materia, mundo, universo o lo que se quiera. Las reflexiones de un filósofo deben ser tomadas como invitaciones a dialogar con su pensamiento, a conversar con su visión de las cosas, lo cual no excluye desde luego el hallazgo de inconsistencias y la búsqueda de refutaciones. Se piensa que, bueno, la ciencia por lo menos sí busca la verdad, si los filósofos solo hacen invitaciones a considerar las cosas, pero los científicos sí buscan la verdad. Bueno, aquí hay que distinguir entre la verdad con B labiodental mayúscula y la verdad con B labiodental minúscula. Esa verdad asintótica que decía Peirce, que nosotros buscamos pero que nunca llegaremos, nos da esta comezón que dice él, esa comezón motiva la investigación. Tenemos aquí las ordenadas de una gráfica. La asíntota busca la verdad pero nunca va a llegar a ella, pero nosotros queremos, hay quienes piensan que sí se llega, desde luego, pero la mayoría piensa que no se va a llegar a esa verdad con mayúscula, pero se tiene como una norma, como un desideratum de llegar a ella. Una posición más modesta y más que refleja más nuestro conocimiento de la historia del conocimiento es que hemos pasado por diferentes paradigmas en la historia del pensamiento científico, y entonces lo que antes considerábamos una verdad en el siglo IX a.C. ya no es una verdad actualmente, o lo que era una verdad en tiempos de Newton ya no es una verdad en tiempos de Einstein, o lo que es una verdad en tiempos de Einstein quizá no será una verdad en tiempos posteriores. Estamos abiertos a que Einstein no es la última palabra, porque la experiencia nos ha enseñado que cuando los científicos pensaron que ya habían llegado a la verdad, resultó que no era así. Entonces, eso no quiere decir no estar en búsqueda de la verdad, sino tener la suficiente lucidez, prudencia y humildad para decir, en el siglo XXI, en el año 2013, a esta hora, ¿verdad?, la comunidad científica piensa que esta es la visión del mundo. Dados los medios con que contamos, dadas las herramientas con que contamos, y dadas las capacidades intelectuales con que contamos, y dados los genios con los que contamos en este momento. Eso no quiere decir que después no cambie el paradigma. Muy probablemente cambiará, pero eso no quiere decir que no haya una verdad. Esta es nuestra verdad ahora. Entonces vamos a tener una sucesión de verdades con minúscula, ¿sí?
y que todas ellas están en búsqueda asintótica de esa otra verdad con mayúscula, pero no hay tal cosa como la verdad, porque todo pensamiento, y precisamente lo que hace valiosa la ciencia, es que es revisable, que es refutable, de ahí lo de conjeturas y refutaciones, ¿sí? Entonces hay refutabilidad, hay revisabilidad, hay falsabilidad de nuestras creencias, de nuestros conocimientos. Pero en la filosofía es un poco diferente, porque ahí no buscamos la verdad. Lo que decía un filósofo del siglo XVIII no quiere decir que el del siglo XIX ya encontró la verdad y que el siglo XX ya encontró la verdad. Si hubiese por parte de los filósofos mayor conciencia de la caducidad de sus propuestas, quizás éstas serían o habrían sido hechas de manera más humilde o prudente. Berkeley decía, no hay mejor crítico de los filósofos que los mismos filósofos. Berkeley decía, los filósofos pisan el suelo y levantan un montón de polvo y dicen, no se puede ver. La arrogancia de las propuestas filosóficas se esfumaría con simplemente echar una mirada a la suerte que han corrido las anteriores. Con más de 20 siglos de historia, de teorías y argumentos filosóficos, el filósofo de hoy debería ser más cauteloso y más consciente del carácter efímero de sus propuestas, aunque no por ello carentes de valor, puesto que este valor proviene en gran medida de que las propuestas estén hechas a la medida de su tiempo. A menudo he argumentado contra la posición posmoderna, de acuerdo con la cual todas las teorías científicas, matemáticas o filosóficas no son otra cosa que relatos. Si el diálogo filosófico, la argumentación filosófica, se reduce a un intercambio de relatos en que nadie trata de probar su acerto o de refutar el del otro, ¿qué caso tiene que nos reunamos para platicarnos lo que pensamos y regresarnos a nuestra casa con los mismos relatos con los que acudimos a la reunión, a semejanza de un taller semanal de cuento? Sigo estando en contra de esta concepción si ésta rechaza el valor del argumento como un conjunto de proposiciones, una de las cuales se sigue el resto. Rorty parece encontrarse muy cerca de esta concepción. Sin embargo, insiste en marcar una diferencia. Refiriéndose a sus diferencias con Dennett, Rorty resume el punto de vista como sigue. En última instancia, Rorty nos dice que no hay nada más que comunicación. De Dennett. Continúa Rorty. Esta descripción del punto de vista es bastante precisa, salvo la experiencia nada más. Nada de conversación. En una visita de Rorty a México en el año 2006, en el periodo de preguntas, le envió por escrito, que había mucha gente, la siguiente pregunta: ¿hay o no una oposición entre narrativa y argumentación? Entendida es la argumentación como dar razones para defender afirmaciones. Su respuesta fue: no está en contra de la argumentación entendida de esa manera, pero que piensa que la narración, la conversación, es otra forma de argumentación que ha sido ignorada por los filósofos, sobre todo los analíticos. Una parte central de la argumentación filosófica son indudablemente argumentos, muchos de ellos formalizables. Algunos quizás querrían que la argumentación filosófica, en su búsqueda de la calidad de pensamiento y de razonamiento, se redujera a la descarada exposición de premisas y conclusiones. Pero el discurso argumentativo filosófico es, y digo, algo más. En ese discurso encontramos metáforas pequeñas y grandes, en este último caso alegorías o parábolas, por ejemplo, la caverna de Platón, narraciones, comparaciones, descripciones, pensamientos al estilo de Pascal o aforismos al estilo de Wittgenstein o de Cioran. Cuando preguntamos cuál es el argumento o en qué consiste la argumentación ofrecida por Kant o por Hegel o por Sartre o por Whitehead o por cualquier otro filósofo, no estamos pensando en una derivación con unas cuantas preguntas y una conclusión. Estamos pensando en una propuesta de visión de las cosas. Y lo importante de esta propuesta es, por una parte, su plausibilidad y por otra, su coherencia. La propuesta consta, desde luego, además de las metáforas y aforismos de argumentos del tipo P tanto Q y en un análisis concienzudo. Pero debemos tener presente que incurrir en errores lógicos en este tipo de argumentos significa ser mal pensador o filósofo,
cuando estos errores son pocos. Libros de texto de lógica como de Copy a menudo incluyen en sus ejercicios fragmentos de filósofos que ocurrieron en tal cual falacia. Es bueno señalarla, pero ello no disminuye considerablemente su estatura. Los grandes filósofos, los que están por lo menos en la lista oficial o canónica como Rohr de Yuan, son buenos argumentadores, es decir, tienen propuestas conceptuales interesantes. Con ello quiero decir que la buena argumentación filosófica es la propuesta de una visión diferente, posible e interesante. Y esta última característica está en función de los intereses del lenguaje de la época del filósofo en cuestión. Dice Strawson que no comprendemos una propuesta filosófica del pasado hasta que no logramos formularla en nuestros propios términos. A ello se debe que los estudiosos del pensamiento de tal o cual filósofo se empeñan tanto en ver su actualidad y para ello buscan formular sus tesis en un lenguaje asequible a nuestras preocupaciones presentes. No si piensa que hay una segunda manera de hacer filosofía, de argumentar filosóficamente, no dirigida hacia la formulación de argumentos y pruebas. Esta segunda manera dice proporcionar explicaciones. Las teorías filosóficas se introducen para explicar cuestiones y para hacerlas coherentes y más comprensibles. Hacer comprensibles las cosas es la meta de las teorías o explicaciones filosóficas. El deseo de comprender es lo que lleva a muchos, a la mayoría, a acercarse a la filosofía. Ya una vez más cerca de ella, nos encontramos con que cada filósofo intenta persuadirnos de que su propuesta lleva a una mejor comprensión de tal o cual cuestión. La capacidad crítica está dirigida a la percepción y la capacidad creativa está dirigida a las propuestas. En una entrevista que Oppenheimer le hizo en 2006 a Fernando Savater, le daba gran importancia en el proceso educativo al desarrollo de la capacidad de persuadir y de ser persuadido. Me llamó la atención la segunda parte de ser persuadido, que normalmente pensamos en la capacidad crítica que nos lleva a buscar por parte de otros la aceptación de nuestro punto de vista, la aceptación de los errores de sus puntos de vista. Pero no pensamos en que vale la pena intentar comprender favorablemente el punto de vista del otro, o en darle la mejor interpretación posible, aplicando el principio de caridad, como diría Carlos Pereda, la presunción de verdad, de conclusividad, para lograr la comprensión de un punto de vista que si no nos ajeno podríamos actualmente asimilar y hacerlo nuestro. La búsqueda de la originalidad nos impide a menudo embarcarnos en tal uso generoso. Pensamos más en polemizar y contraargumentar que en conversar o dialogar. Wittgenstein formuló una bella metáfora, algo usado en el doble filo. Decía, palabras más, palabras menos, quien piensa y formula su pensamiento en soledad, sin meterlo a la prueba del examen por parte de otros, se parece a un boxeador que nunca quisiera que tuviera un cuadrilátero. Cierto que muchos filósofos escribieron y ganaron, por decirlo así, en cátedra, sin discutir con sus pares, y que eso no es bueno. Pero no tenemos por qué ver la exposición de nuestras ideas como una pelea fuerte. La argumentación filosófica debe estar presta al debate cuando éste se impone. Pero esta no es la mejor meta de la argumentación, porque el debate lo que busca es la victoria, y de lo que se debe tratar realmente es llegar no a la conclusión verdadera, sino a la mejor conclusión posible a partir de los datos, premisas disponibles en nuestro momento. Pues no todo es argumentación y filosofía. Si por argumentación se entiende la elaboración de secuencias de proposiciones conectadas de tal manera que una de ellas se sigue del resto, ya sea en diálogo con otros, ya sea en diálogo con uno mismo. Las propuestas son también parte importante de la filosofía en su faceta constructiva. En un sentido más amplio del término argumentación, son propuestas de visiones del mundo, Weltanschauung en alemán, que deben examinarse más en términos de posibilidad, coherencia y existencia que en términos de verdad. Son teorías filosóficas cuyos criterios de evaluación son solo los de verdad y conclusividad. Estos son los criterios de evaluación de las partes, es decir, de los elementos que las forman. Como un todo se rigen por criterios
adicionales. Y aquí es donde entra la parte de esta conferencia en que quiero hablar de la concepción leibniziana. La riqueza y la importancia del pensamiento de Leibniz en torno a la filosofía es enorme. Por un lado, encontramos en su obra una serie de recomendaciones metodológicas explícitas y por otro lado podemos, mediante el examen de su forma de trabajo, colegir cuál es la forma que para él deben tener las teorías filosóficas. Leibniz es muy explícito sobre cómo piensa él que debe ser el lenguaje filosófico. Expondré estas ideas en una primera parte. Pocas veces se ha reflexionado sobre el estilo filosófico, entendiendo por este principalmente el que se despliega en el lenguaje escrito. Leibniz es uno de los pocos filósofos, hasta donde sé, que han dedicado unas líneas al tema. En un trabajo de 1670, cuando tenía 24 años de edad, que se tituló Sobre el estilo filosófico de Nisolio, un filósofo de la época, Leibniz enumera las que considera las características de un buen estilo filosófico. Algunas de estas valen desde luego para los discursos de otras disciplinas. Las tres principales características que debe tener el lenguaje, nos dice Leibniz, son claridad, verdad y elegancia. En cuanto a la claridad, esta se da cuando los significados de las palabras usadas son conocidos para quien lee o escucha, o agrega prudentemente Leibniz, al menos para la persona atenta, para el que escucha con atención, para el que lee con atención. Aquí surge inmediatamente una dificultad. El autor no puede controlar la capacidad de comprensión de sus lectores o escuchas. No sabemos qué tanta claridad de pensamiento o perspicacia puede tener quien lo lea uno. Hoy día diríamos que la claridad de las palabras empleadas y su posible comprensión están en función de la audiencia a la que se dirige el discurso. Este es un elemento retórico, el tener en cuenta la audiencia con la que está uno hablando. Hay una gran diferencia entre dirigirse a un público general no especializado o a un público con especialidades diferentes de la filosófica o a un grupo de colegas en un seminario de investigación o en una revista filosófica especializada. Cada uno de los contextos ofrece al autor una serie de supuestos que debe tener en cuenta si desea ser comprendido. Pero Leibniz parece estar teniendo en mente sobre todo al público general, no a los savants, a los sabios con quienes sostuvo una nutrida correspondencia a lo largo de su vida. Para lograr la claridad deseada, recomienda evitar los términos técnicos. Y si hay que usarlos, porque no siempre es posible evitarlos, deben usarse con mucho cuidado. Y no siempre es posible evitarlos, porque si siempre se usaran términos populares, asequibles, el lenguaje usado sería sumamente prolijo. Pero Leibniz no duda en afirmar que en los términos técnicos hay siempre cierta oscuridad. Ignora, sin embargo, que el término técnico es introducido, cuando no se abusa de este, en aras de la precisión, característica esta que pudo haber añadido él a las de claridad, verdad y elegancia. Entonces tendríamos claridad, verdad, elegancia y yo diría precisión también. Desde luego que un gran logro sería conseguir precisión sin caer en la oscuridad. Leibniz, sin embargo, es enfático en su afirmación de que no hay nada que no pueda ser explicado en términos populares y que cuanto más populares sean los términos usados, más claro será el discurso. Para elegir los términos adecuados, propone adoptar como norma la búsqueda de, dice, buscar la popularidad más compendiosa, es decir, términos asequibles y al mismo tiempo concisos, y él llama la popularidad más compendiosa, o la compendiosidad más popular, es decir, la búsqueda de aquellos términos populares, asequibles, que no sean prolijos, y de aquellos términos no prolijos que sean más populares o asequibles. Por consiguiente, dice Leibniz, siempre que estén disponibles términos igualmente populares y compendiosos, los términos técnicos deben evitarse. Para que no quepa duda alguna sobre su posición, Leibniz subraya que esta es una de las reglas fundamentales del estilo filosófico y que es frecuentemente violada, especialmente por los metafísicos y los dialécticos. Pero el mismo peligro existe, añade, en la moral, la política y el derecho.
puesto que estas disciplinas contienen términos incorporados al uso cotidiano y abiertos a la comprensión de todos, por lo que sería un pecado oscurecer las cuestiones inventando términos nuevos e inconvenientes en la mayor parte. Hay otras disciplinas, admite Leibniz, en las que llega a ser necesaria la introducción de términos técnicos. Son disciplinas como las matemáticas, la física, la mecánica, en su época, en las que se dan cuestiones que no son directamente obvias para el entendimiento y que no son frecuentes en el uso común. Leibniz no incluye la filosofía entre estas disciplinas, de modo que parecería sostener que por especializada que sea la filosofía en cualquiera de sus ramas, debe atenerse a la regla de que todo lo que no puede explicarse en términos populares es nada y debe ser exorcizado de la filosofía como por encanto. Dice además, en un lenguaje sumamente claro, que los términos técnicos deben ser evitados como algo peor aún que una víbora o un perro, lo cual habla de las malas experiencias de Leibniz con las víboras y los perros. El asunto es más complejo de lo que parece, pues no hay que olvidar que en la época de Leibniz se hacía no filosofía a secas, sino filosofía natural, en la que la física y la ontología se entremezclaban, como sucede por ejemplo con la noción leibniziana de fuerza, presente en su metafísica como en su dinámica. ¿Cómo separar ambas nociones de fuerza exponiendo una en términos populares y la otra en términos técnicos, si lo que Leibniz buscaba era mostrar que tanto su dinámica como su metafísica manejaban la misma noción? Bueno, lo primero que hace Leibniz es sustituir, por ejemplo, la expresión aristotélica primeras entelequias, considerado por él como término técnico, por la expresión fuerzas primitivas. Luego, en su metafísica, trata el término fuerza como término popular, caracterizándolo mediante las nociones de exigencia, acción, pugna, etc. Y en su dinámica caracteriza el término técnicamente, y en la dinámica, mediante las nociones de masa y velocidad, por ejemplo. De hecho, por los ejemplos que usa Leibniz cuando se refiere a la filosofía, se ve que tiene constantemente presentes las investigaciones de los científicos de su época. Por otro lado, en sus críticas al uso del lenguaje oscuro, se refiere en gran parte a los escolásticos de su tiempo que abusaban del latín y rehuían la utilización de las lenguas vernáculas para no confundirse ni caer en el ridículo ante personas de buen juicio y experiencia. Sin embargo, Leibniz no duda en decir que los escolásticos más antiguos son con muchos superiores a ciertos de nuestros contemporáneos en agudeza, solidez, prudencia y hasta en su más prudente huida de cuestiones inútiles, decía Leibniz. La segunda característica mencionada por Leibniz es la verdad. Eso fue en cuanto a la claridad. La verdad. La introducción de esta es más difícil de entender si no se tiene presente que las reflexiones de la filosofía natural tenían que ver mucho con la observación. Los ejemplos que pone Leibniz no tienen que ver con la filosofía directamente. Así, él acude a oraciones como Roma está situada en el Tíber o el número 2 es par. En la concepción contemporánea de la filosofía tiene más importancia para el lenguaje filosófico la consistencia o la argumentación consistente que la verdad. Pero para Leibniz el discurso filosófico busca la certeza, y esta no es otra cosa para él, dice, que la claridad de la verdad. Para Leibniz la certeza es la claridad de la verdad. La claridad no debe ser solo semántica, es decir, no solo debe darse en las palabras, debe también ser sintáctica. Debe darse también, señala Leibniz, en la construcción de las oraciones. Los oradores y los poetas son más propensos que los filósofos, añade, para caer en este tipo de oscuridad. La tercera característica que Leibniz menciona es la elegancia en el discurso, pero no piensa que ésta concierna de manera especial al discurso filosófico, aunque admite que puede ser de gran utilidad para captar la atención, para mover las mentes y para imprimir las cosas en la memoria con mayor profundidad. La trata, por tanto, como un elemento retórico en el buen sentido de la palabra. Leibniz acota que el discurso es elegante cuando es agradable al oído o en la lectura. Ciertamente, si a la verdad o a la consistencia, a la claridad y a la precisión se añade la elegancia, estaremos frente a un estilo filosófico disfrutable en el que forma y contenido se conjuntan.
Un ejemplo contemporáneo de elegancia en el lenguaje es, a mi juicio, la obra filosófica de Bertrand Russell. Otro consejo de Leibniz es que, a diferencia de lo que comúnmente se sostiene, para filosofar con precisión deben usarse solo términos concretos. Leibniz piensa que un ejemplo de ello fue Aristóteles, quien usaba sustantivos más bien que sus abstractos. Por ejemplo, nos dice Leibniz, Aristóteles hablaba del cual y del cuánto, en lugar de hablar de la cualidad y la cantidad, mientras que sus seguidores se sienten más sutiles cuando usan solo términos abstractos. Pero esta pasión por acudir a términos abstractos ha oscurecido casi totalmente la filosofía. Los concretos, en cambio, piensa Leibniz, son realmente cosas, en tanto que las abstracciones son solo modos de cosas. Leibniz está en contra de la reificación de los universales, pues argumenta que las abstracciones pueden ser de diversos grados hasta el infinito, es decir, cualidades, cualidades de cualidades y así sucesivamente, y pueden dar lugar a contradicciones si se tratan como cosas. Uno de sus ejemplos es el abstracto que se designa con la palabra ser o entitas en latín. Es el abstracto ser, a diferencia del concreto ens, que es ente o ser. Bueno, antes en español antiguo, no muy antiguo, para decir ser como infinitivo se escribía tal como suena ser, y para designar ser como ente se le ponía un acento a la E. Y ahí pueden encontrar libros de colección donde haces esta diferencia entre ser como infinitivo y ser con acento, que ese es el ente, entre entitas y ens. Si el ser fuese también un ente, sería forma de sí mismo o parte de su propio concepto, lo cual implica una contradicción. En otras palabras, Leibniz vislumbra la posibilidad de paradojas cuando las abstracciones se concretan o se concretizan. Recomienda, por tanto, abstenerse de los términos abstractos casi totalmente. Esto me recuerda a la recomendación de Kripke de no ver los mundos posibles como si fuesen visibles con un telescopio. Leibniz agrega que no ha encontrado ninguna utilidad en el uso de términos abstractos para una filosofía rigurosa. Se han dado, en cambio, muchos abusos grandes y peligrosos. Es sorprendente que Leibniz no quiera usar términos abstractos, pero hay que reparar en que cuando dice que hay que evitarlos casi totalmente, está concediendo que pueden llegar a ser necesarios. Y lo que le preocupa más es que hay la tendencia a cosificar las abstracciones, como la nada, el ser. También aconseja Leibniz que los términos, ya sean populares o técnicos, no deben contener figuras de lenguaje, y si se quiere recurrir a ellos deben ser pocas y aptas estas figuras de lenguaje. Un claro ejemplo lo toma de Suárez, quien define causa como lo que fluye ser hacia algo. Suárez define causa como lo que fluye ser hacia algo más, lo que fluye ser hacia algo más. Leibniz califica de bárbara y oscura esta definición, señalando que incluso la construcción gramatical es mala, pues el verbo intransitivo influere es convertido en verbo transitivo por Suárez. La definición incurre además en la violación de la regla de no explicar lo oscuro mediante lo más oscuro. Hay una regla, no expliques lo oscuro, oscurum per oscurius, no explicar lo oscuro con algo más oscuro. Que las metáforas y el lenguaje figurado no se pueden evitar en filosofía es un hecho. Muchos filósofos, incluso le acabo de obsequiar aquí a José Manuel una antología que hizo sobre metáfora y analogía, y sobre hay ahí artículos sobre la importancia de la metáfora en la filosofía. Que las metáforas y el lenguaje figurado no se pueden evitar en filosofía es un hecho. Muchos filósofos inclusive hacen uso sistemático de este recurso. La metáfora ayuda indudablemente a presentar una idea abstracta. Supongo que Leibniz no está en contra del lenguaje figurado como auxiliar del lenguaje frío y descarnado. Lo que nuevamente le preocupa es el posible abuso de tal tipo de lenguaje. Lo que quizás tiene en mente es que el lenguaje figurado debe ser auxiliar, pero no sustituto del lenguaje filosófico claro y preciso. Leibniz mismo se auxilió con él cuando dijo que las mónadas, término técnico, no tienen ventanas, lenguaje figurado. Desde luego, la lógica anda rondando las recomendaciones leibnizianas.
pues la lógica es la herramienta para él con la que podemos aprender a alcanzar y confirmar la verdad y utilizar los recursos para la invención y el buen juicio en filosofía. A este respecto, acude a un símil ilustrador. Dice, así como la retórica consta de dos partes, una que se ocupa de la combinación elegante, bella y efectiva de las palabras, y otra que se ocupa de mover las emociones, así la lógica también tiene dos partes, una verbal que se ocupa del uso claro, distinto y apropiado de las palabras en el estilo filosófico, y otra real que se ocupa en ser una guía y control del pensamiento. Pero la concepción leibniziana del lenguaje filosófico era mucho más ambiciosa. Deseaba crear un cálculo del raciocinio, lo que llamaba un calculus ratiocinator, un lenguaje con reglas y símbolos tan precisos que toda discusión resultaría prácticamente inútil, pues quedaría resuelta mediante la aplicación de las reglas de ese cálculo. En una carta de 1679 al duque John Frederick le dice: para hacer mis demostraciones absolutamente irrefutables y tan ciertas como cualquier cosa que se pueda probar mediante el cálculo aritmético, ofreceré un ensayo sobre mi nueva escritura o característica, o si usted lo prefiere, lenguaje. Este es sin duda alguna uno de los más grandes proyectos a los que jamás hombre alguno se ha dedicado. Será un instrumento aún más útil para la mente que los telescopios y los microscopios lo son para los ojos. Cada línea de esta escritura equivaldrá a una demostración. Las únicas falacias serán errores fácilmente detectables en el cálculo, y este se convertirá en el gran método para descubrir verdades, establecerlas y enseñarlas irresistiblemente una vez establecidas, dice Leibniz a John Frederick. Leibniz nunca pudo materializar este sueño, y no a causa de incapacidad intelectual para ello, sino porque creemos ahora tal empresa es imposible de lograr, aunque contamos con herramientas formales que nos pueden brindar ayuda y algunas aproximaciones para resolver algunos problemas. El cálculo que Leibniz anheló fue utópico. En cambio, sus reglas para el estilo filosófico son más realistas y por ello, con todo y su modestia, más útiles para la comunicación del pensamiento filosófico. Ahora bien, Leibniz es un filósofo que hace teorías. No es un filósofo que solo plantea, resuelve o disuelve problemas. No había además tal tipo de filósofo antes del siglo XX, disolutor de problemas o disolvedor de problemas. Como bien sabemos, las teorías se elaboran a partir de hipótesis. Algunas de estas se convierten en verdades de la teoría hasta el surgimiento de una nueva teoría que brinde mejores explicaciones mediante otras hipótesis. Otras hipótesis se mantienen como tales dentro de la teoría, tienen un gran grado de aceptabilidad, aunque no están plenamente confirmadas. En el lenguaje académico de las universidades donde se enseña filosofía, cuando el alumno va a obtener su grado mediante una disertación, se espera de ella que especifique en su protocolo o proyecto qué tesis va a defender. Se espera que ya sepa desde un principio cuál será su postura definitiva. En las mismas universidades, en las áreas de ciencias, se pide al alumno que en su protocolo de investigación especifique cuál es su hipótesis. Pareciera que el científico es más cauto y que no hablará de una tesis mientras su hipótesis no esté validada por los resultados de su investigación. Los hechos, en efecto, pueden desmentir la hipótesis inicial y la investigación tomará entonces un curso diferente. En filosofía, en cambio, parece no haber hechos que directamente invaliden una hipótesis. ¿Cuál sería entonces el proceso de validación o invalidación de una hipótesis filosófica si es que deseamos usar el cauto lenguaje del científico? Si el examen de los hechos no es relevante para ello, entonces la herramienta de validación en filosofía debe ser el examen de los argumentos, de su validez, de su coherencia, de su consistencia, de su corrección, de su plausibilidad. John Passmore, repito, decía que la filosofía es especulación controlada por la argumentación. Ahora bien, Leibniz, como buen filósofo natural, acude a las hipótesis tanto en la ciencia como en la filosofía. En una carta de 1669 a su mentor Jacob Thomasius, critica a un filósofo de la época, Benjamin de Stettin, porque, dice, no hay elegancia en sus hipótesis ni consistencia en su razonamiento, sino únicamente monstruosas opiniones. Podemos ver cómo Leibniz considera importantísima la consistencia en la argumentación. Dice, no hay elegancia en sus hipótesis ni consistencia en su razonamiento.
Y en cuanto a las hipótesis, el criterio de la elegancia vuelve a ser recomendado. Pero el significado de elegancia parece cambiar aquí, pues la elegancia de una hipótesis, si bien puede coincidir con el criterio de la elegancia en el discurso, es eso y algo más. Voy a cortar un poquito aquí. Las hipótesis deben ser claras y no deben ser superfluas. También en su etapa preparisina, Leibniz admitía honestamente que no veía ni la necesidad del vacío ni la necesidad del pleno, y que cualquiera de los dos podía formar parte de una explicación satisfactoria del mundo. Ya posteriormente en París, armado con el principio de plenitud, sostendrá que no puede haber vacío ni en el espacio ni en el tiempo. Vemos pues cómo Leibniz no se casa con sus hipótesis de juventud, y vemos también que llega a admitir la plausibilidad de hipótesis alternas, aunque posteriormente descartará una de ellas. Así, años después, alrededor de 1682-84, Leibniz insistirá en la importancia del principio de economía o de parsimonia para la aceptación de hipótesis. Entre varias hipótesis deben escogerse, dice, aquellas que son más simples y que pueden satisfacer muchos fenómenos con facilidad. En tal situación, dichas hipótesis deben tenerse por ciertas. Se trata de un método conjetural que asume ciertas causas sin prueba, mostrando a priori que los hechos se siguen de ellas, y a mayor número de sucesos explicados por la hipótesis, mayor es la probabilidad de esta. Leibniz es, sin embargo, consciente de que el éxito de una hipótesis no demuestra su verdad, pero le concede una certeza moral. Podemos inclusive adoptar hipótesis menos perfectas hasta que aparezca una mejor que explique más felizmente los mismos fenómenos, o más fenómenos con igual felicidad. No hay peligro en esto, añade Leibniz, si tenemos presente la distinción entre lo cierto y lo probable. Pero hay un sentido del concepto de hipótesis que no admite ser definido en términos de concepto de certeza. Las hipótesis son conjeturales, las certezas son apodícticas, aunque puedan ser efímeras. En una carta de 699 a Bernoulli, Leibniz afirma que cuando puede haber certeza es mejor no usar hipótesis. Leibniz se está refiriendo aquí a la certeza matemática y a la certeza que él llama metafísica, pues por otro lado concede que las hipótesis pueden proporcionarnos una certeza moral. Una de sus hipótesis más atrevidas y a la vez más contemporáneas fue que el momento de la muerte no puede ser definido, muy como diría ahora Wittgenstein. Algunos años antes, en un artículo del Journal des Savants, Leibniz se atrevió a sostener que no solo las almas de los animales se preservan al acaecer la muerte, sino que los animales mismos, es decir, con sus cuerpos o máquinas orgánicas, se preservan, reducidos a dimensiones imperceptibles. Y no solo eso, pues tampoco nacen, sino que se transforman. Bien, entonces Leibniz lo que lo vemos es jugando con hipótesis audaces, y siempre busca la hipótesis más recomendable, que sea clara y bellamente consistente internamente y con los fenómenos. Voy a dar solo un ejemplo de 3 que traía. Un ejemplo de esta consistencia puede verse en sus reflexiones sobre la relación mente-cuerpo. Leibniz piensa que las verdaderas sustancias del mundo deben ser indivisibles, pues si no fuese así, siempre podríamos encontrar nuevos elementos mediante un proceso continuo de divisiones sucesivas. En los objetos físicos, por tanto, no pueden encontrarse los elementos básicos, las sustancias fundamentales del universo. Estas sustancias deben ser forzosamente simples y por ello mismo deben ser indivisibles. Solo así pueden constituirse en los ladrillos básicos del mundo, y es así como Leibniz postula la existencia de las mónadas. Una vez aceptada esta hipótesis de las mónadas, Leibniz tiene que explicar qué sucede con los cuerpos físicos. Y puesto que los únicos entes reales, sustanciales del mundo son las mónadas, la consistencia interna le pide a Leibniz, le pide que sostenga que los cuerpos son fenómenos resultantes de las diferentes combinaciones de mónadas. A la tesis epifenomenista más común, según la cual las almas o las mentes surgen de combinaciones de elementos físicos, Leibniz opone un epifenomenismo que he llamado invertido, en sentido contrario. Es la materia, son los cuerpos los que surgen como fenómenos resultantes de las combinaciones monádicas. Fenómenos, sin embargo, que no son meras apariencias o ilusiones, sino enraizados en la realidad de las mónadas, a las que llama fenómenos bien fundados. Esa es la expresión que utiliza.
En este caso, sin embargo, ya no se trata para Leibniz de una hipótesis de carácter conjetural, sino de una consecuencia necesaria de sus supuestos metafísicos. Al tener él la certeza de que los sucesos materiales son fenómenos bien fundados en las combinaciones monádicas, la hipótesis adquiere un carácter de certeza más fuerte que el que daría una hipótesis con certeza moral. Bien, otra hipótesis puede ser la de la armonía preestablecida, otra puede ser la de los mundos posibles, y de esta manera vemos que Leibniz está siempre, tiene varias etapas. El primer Leibniz, el segundo Leibniz, va jugando con hipótesis, y esto casa muy bien con la idea de Bertrand Russell, estudioso agudo de Leibniz, quien dice que el encanto de la filosofía consiste en la libertad especulativa, en el hecho de poder jugar con hipótesis. Y así lo hizo Russell y así lo hizo Leibniz también. Muchas gracias. Agradecemos al doctor esta ponencia que es excelente, espléndida. Habría que leerla y releerla muchas veces. Por un lado, esta necesidad de entender qué es la filosofía y cómo filosofar. La segunda, la filosofía como argumentar, y argumentar consistentemente. La fascinante idea de entender la argumentación en un sentido crítico y rescatando, obviamente, desde Rorty y otros autores, obviamente anglosajones, la imagen de Sócrates, el gran argumentador, la idea de la conversación, esto de lo que habla Rorty, como un elemento argumentativo o como una instancia en la que se dan argumentos. Uno argumenta cuando dialoga. Los diferentes tipos de diálogo. Esta idea que nos has comentado de especulación con prueba o especulación con argumentación, y la otra, la especulación con experimento, que distingue entre ciencia, filosofía, finalmente nos permite entender que el trabajo filosófico, jóvenes, es un trabajo y un ejercicio crítico que buscaría la claridad, que buscaría la verdad, que buscaría escribir con elegancia, sin tantas abstracciones, buscando también la precisión, y evidentemente en este afán de Leibniz de encontrar incluso un lenguaje universal mediante un cálculo, proyecto que no se logró, pero que en la lógica matemática se intentaba lograr, que precisamente es lo que vemos en Wittgenstein, en Principia Matemática con Whitehead, lograr un lenguaje universal que pueda formalizar todo, como lo hacen las matemáticas, para que lo que digamos sea infalible. Proyecto imposible, porque no podemos evitar la metáfora, la retórica, porque no podemos evitar pensar en la audiencia a la que nos estamos dirigiendo y los contextos. Y luego este juego de hipótesis que francamente me ha fascinado, yo no lo conocía, donde hay hipótesis morales, hipótesis que te llevan a la certeza, hipótesis que permiten, fundadas en otras, explicar. Y en ese sentido la metafísica, la monadología como fundamento. Yo creo que ha sido muy enriquecedora porque nos ayuda a entender en nuestro departamento los cursos de ideas llevan el método del diálogo. Y el diálogo se busca crítico, reflexivo, y también que el joven nos transforme. Es decir, esto que se decía, no solo persuadir, sino ser persuadido, para que haya un intercambio de puntos de vista, es interesantísimo, buscando la verdad, la transparencia, la claridad, la elegancia, y evitar los tecnicismos innecesarios. Me gusta mucho cómo se rescata esta idea de la historia de la filosofía como verdades sucesivas, pero ninguna es la verdad con mayúscula, pero hay una tendencia a la verdad, lo cual no debe perderse jamás cuando hay humildad. Veo un Leibniz humilde y al mismo tiempo grande. Estos temas de los que no habla el doctor ya al final, la armonía preestablecida, que es un gran tema como para seguir hablando horas, o el tema de cómo entiende Leibniz la propia deducción y cómo hace su cálculo, también podría ser motivo de
de muchas horas de discusión. Bertrand Russell, no me extraña que se haya enamorado de Leibniz, porque Russell crea el lenguaje, él cree que está creando el lenguaje lógicamente perfecto. Cuando con Whitehead en 1900 en la Principia Matemática, y luego pues eso se ve con el segundo Wittgenstein, que se arrepiente de sí mismo. Jóvenes, yo les agradezco mucho su presencia, y ahora sí les otorgo la palabra. No otorgo nada, sino los invito, si quieren preguntar algo al doctor Char, a este amigo tan querido, maestro mío en la Facultad de Filosofía y Letras. Me escabullía de oyente a sus clases y después di toneladas con él. Y bueno, muy amigo de esta casa, venido antes. No sé si hay alguna cuestión que pregunte de tantas cosas que he dicho y que intenté un poco sintetizar oro de paja. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Algún no entendí? ¿Doctor? El doctor McAdam tiene... allá ahí. Bueno, paso el micrófono para que quede grabado. Gracias. Doctor Leibniz, ¿Dijiste doctor Leibniz? dije, doctor Leibniz. No, doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto verlo. Soy el profesor Alfredo Martínez, trabajo aquí en el instituto. Vamos a ver. Leibniz, como usted dijo, la mayor parte de lo que escribió, como de todos conocido, lo hizo por carta, entonces tenía al mismo tiempo hasta 300 interlocutores, ¿no? Como usted decía. Al hablar con 300 personas al mismo tiempo, no sería posible que tuviera, en esta intención de ser claro, verdadero y elegante, no sería posible que tuviera que sacrificar en algún momento alguna de ellas. A lo mejor la elegancia no, pero a lo mejor dependiendo del interlocutor habría que sacrificar un poquito a lo mejor la verdad en aras de la claridad, o un poco la claridad en aras de la verdad. No lo sé, no sé si se le ocurre que en algún momento, no sé, hablando con Clark, podría darse el caso de que no se presenta con toda verdad en aras de ser claro. A lo mejor en el futuro pensaba reafirmar esta postura o reafirmar los argumentos verdaderos, pero no entraba primero pretendiendo claridad. Más que cuestionar si hablaba con verdad o no, o sea, más bien si Leibniz, para hacer comprensibles sus puntos de vista, para sostener la coherencia de su visión de las cosas, a él se le acusó, entre comillas, por parte de los historiadores de la filosofía, como se ha hecho con Cicerón y con Suárez, de ser ecléctico, en el sentido de que él tomaba de muchos filósofos y hacía su propio cocido, digamos, ¿no?, filosófico. Lo que pasa es que la palabra ecléctico tiene un sentido peyorativo cuando se toma de muchos filósofos y se hace un pastiche, según copy and paste, por ejemplo, ¿sí? Y otra cosa es leer acuciosamente, como Habermas, digamos, en el siglo XX, a otros filósofos, y hacer una visión propia donde se incorporan lo mejor de muchos filósofos y hacer una presentación muy personal. Es lo que hizo Leibniz. Y como Leibniz se interesaba en ser comprendido, a menudo, hablando, por ejemplo, con aristotélicos, trataba de hablarles en su lenguaje y hacerles ver que usando su propia terminología quizás podrían comprender mejor lo que él quería decir. Y luego explicaba por qué era mejor usar la terminología que él utilizaba. Desde luego, como lo hice ver muy brevemente, no es fácil escapar a la oscuridad. Leibniz mismo, pues a veces es oscuro, como muchos filósofos. Hay inclusive una escuela, no es demasiado llamarla escuela, pero hace poco hubo una discusión por internet sobre si la filosofía debe ser oscura o no debe ser oscura. Y había quienes defendían que la filosofía debe ser oscura, ¿sí?, que uno tiene que meterse ahí, retorcerse las neuronas para después finalmente decir, ya entendí a este filósofo, ¿sí? Y quienes sostienen, yo estoy de este otro lado, ¿sí?, que la claridad es la cortesía del filósofo, ¿verdad?, que cuanto más claro sea, tanto mejor.
y la oscuridad pues debe ser un escollo a evitar siempre que se pueda, aunque no siempre es fácil, ¿sí? A veces hay que inventar términos. Entonces la claridad depende de la preparación del que lee o del que escucha, ¿sí? Yo no entiendo la palabra flojisto, no entiendo la palabra quark, ¿verdad? Bueno, pues es porque no me he metido, no me he empapado en la disciplina, pero una vez que me empape en la disciplina, todo eso será claro. Decía Leibniz, la claridad es la certeza es la claridad de la verdad, ¿sí? Pero la certeza es un componente psicológico. Cuando dices, ya veo con claridad las cosas. Entonces, transmitir la comprensión psicológica del individuo de lo que se está diciendo, eso es el ideal de la comunicación. Entonces, de alguna manera, no creo que él estuviera sacrificando la verdad de lo que decía o de lo que él consideraba su posición, sino que trataba de hacerse comprendido por los demás en el lenguaje de ellos, en el buen sentido de la palabra eclecticismo. Alfredo. Tengo una pregunta, no sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí atrás. Bueno. Paso el micrófono, qué bueno. Adelante. Hola, mi nombre es Edna, estoy estudiando Ciencia Política y ahorita estoy en el curso de Ideas 2. Me recomendaron venir aquí porque Leibniz al parecer está en el periodo de los filósofos que estamos estudiando. Pero yo aquí tengo un conflicto, la verdad yo no lo he leído a él como filósofo, sus teorías, pero aquí no entiendo sus ideas, dónde ubicarlo, porque según yo al ser racionalista debería estar más acercado a las ideas... Al ser racionalista, según yo debería estar más acercado a las ideas de Descartes, según yo de las ideas innatas y que existe, no sé, la esencia de que hay un yo perenne, o sea, no sé... Pero aquí me está diciendo de que hay una verdad cambiante, un continuo, de que no nos podemos quedar en un momento fijo. Y eso me suena un poco más a lo que nos están diciendo de Hume, de que no puede haber un yo porque a cada rato estamos cambiando. El yo, según yo, dice que es la historia, las circunstancias. Entonces, aquí yo no estaría entendiendo la relación de mente-cuerpo que nos está mencionando, porque yo ya no sabría si hay una esencia, hay un alma o hay un algo que permanece, no, ya no sabría. Bueno, has hecho... Perdón, podemos presumir un poco a nuestros alumnos también. Claro, que bueno, Edna. Tiene muy bien. Cada una de las cosas que dijiste requiere mucha plática, entonces diré algo breve, ¿sí? El ideal el concebir a la historia de la filosofía como una sucesión de verdades es lo que nosotros estamos viendo ahora acá en el siglo XXI, ¿sí? No es lo que Leibniz veía en su época, ¿sí? Leibniz pensaba que esto era lo que realmente era, y cada filósofo de la época decía, así es, y los demás están equivocados, ¿sí? Ahora escúchenme a mí. Entonces nosotros estamos montados, ¿verdad?, sobre los hombros de siglos de historia del pensamiento. Decimos, un momento, aquí hay algo, de que cada vez que viene alguien dice que eso es la última palabra, ¿verdad? Y sobre todo si dice verdad, ¿no? Lo que queremos es que sea consistente. Entonces, Leibniz, él habla de la verdad, y de acuerdo, él la concibe así, la verdad, pero también habla de consistencia, y yo le doy más peso a la consistencia que a la verdad, por el concepto que de verdad tenemos ahora, ¿no? Una verdad con minúscula. Entonces, sus tesis, muchas de ellas son cartesianas, ¿sí? La armonía restablecida, se sigue consistentemente de su cartesianismo, pero con una solución diferente de la que dan otros filósofos. Pero no me meto mucho ahorita a hablar de eso. Trata de meterte en Leibniz un poco, con algún libro que lo exponga, por ejemplo el de Bertrand Russell, para entender mejor esas teorías. Pero él, racionalista, en efecto, sí le da gran importancia a la razón. La doctrina de la unión de la mente y el cuerpo es incluso derivada de la escolástica, ¿sí? Actualmente nosotros pensamos que mente y cuerpo no son dos entidades separadas y diferentes, sino que somos un todo orgánico con propiedades psicofísicas, con propiedades mentales, propiedades corporales. Pero no era el pensamiento de la época, era la presencia de Dios, del concepto de Dios es muy importante en todos los filósofos de esa época. Juega un papel fundamental. Pero entonces Sí. Leibniz sería dualista, ¿no? Entonces su mente sería igual como el alma, sería la esencia del hombre.
¿Y hay alguna forma que lo una al cuerpo o vienen de la mano? Sí. Es un dualista en algún sentido, sí, tradicional, aunque yo, aquí vienen las interpretaciones, ¿verdad? Yo he propuesto una teoría que llamo epifenomenismo invertido, pero eso forma parte de las exégesis, las discusiones sobre que nos hacen ver la contemporaneidad de Leibniz. ¿Sí? El concepto de fuerza de Leibniz, trato de hacer ver en algunos artículos que es sumamente contemporáneo, que tiene que ver mucho con lo que los físicos están haciendo actualmente. Y la idea de de los físicos, de que cada vez que partimos más las partículas y no llegamos a un momento en que ya parece que no hay extensión, que no hay nada, pero sin embargo hay algo, porque es física, pero ya la noción de extensión se nos evapora entre las manos, ¿no? Y de repente de esa inextensión, de eso que no es medible o en algún sentido de la palabra, surge la materia. ¿Sí? Para Leibniz la materia es energía extendida. Entonces, cuando la energía se extiende, eso es materia. Ese es un concepto muy contemporáneo. ¿Sí? Y la idea de que los fenómenos mentales surgen, mejor dicho, que todo lo que vemos como físico está basado en este mundo que cada vez se nos deshace más, que es cada vez menos físico, es muy afín a la idea de Leibniz, de que es que si partimos el mundo cada vez más hasta el infinito, siempre vamos a encontrar una partícula ultra pequeñísima, lo que pasa es que no tenemos los instrumentos de precisión para verla, pero siempre va a estar ahí. La seguimos dividiendo, nunca vamos a encontrar cuál es el elemento fundamental del universo. ¿El bosón de Higgs? Ajá, el bosón de Higgs, ahora están con eso los físicos, ¿no? Entonces, dice Leibniz, es que no podemos seguir así hasta el infinito, necesitamos que el elemento fundamental sea inextenso. Y entonces, bueno, pero la materia, entonces él se vio obligado por la consistencia, así, entonces no queda más que de la combinación de lo inextenso surgió lo extenso, que suena rarísimo, pero suena muy contemporáneo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, doctor? Yo me quedé un poco inquieto porque cuando pongo, digamos, una balanza, el pensar en la consistencia y la verdad y sobre cómo no se puede, cómo plantear que no se podrá llegar a ella, me deja un poco perturbado, inquieto, porque se llegará, digamos, a vivir alguna vez genuinamente, es decir, aparte de los que sean los paradigmas de tu tiempo, es decir, sí estoy de acuerdo con por ejemplo, lo que yo entiendo como mónada según Leibniz, cómo debe ser indivisible, pues que, bueno, no sé si sea correcto llamarlas como sustancias elementales o algo por el estilo, pero esta mónada, digamos, no sé si usted pueda decirme si se podría considerar de esa asíntota pues que se acerca pues hacia un límite pero no llega, que cada vez se acerca más pues pero no llega La investigación, el trabajo del científico sobre todo. En el filósofo no hay este acercamiento asintótico a una verdad, porque no hay hechos con los cuales contrastar las teorías. En la ciencia sí hay hechos con los cuales contrastar las teorías. Entonces decía yo, si no hay hechos con los cuales contrastar las teorías filosóficas, ¿cómo podemos evaluar una teoría filosófica? Entonces no la podemos evaluar mediante la contrastabilidad, entonces tenemos que evaluarla con el criterio de la consistencia, de la coherencia interna, de la propuesta, de la plausibilidad de la propuesta en la época, dada la época en la que estamos, ¿sí? Entonces la teoría de las mónadas puede sonar muy extraña actualmente, ¿qué es eso de mónadas? Aunque podemos, digamos, quienes nos dedicamos al Leibniz, a tratar de hacer ver su contemporaneidad.
pero los físicos estarán haciendo, o los filósofos, otras propuestas en términos contemporáneos más asequibles a la mente contemporánea, pero que no están tan alejados de lo que Leibniz quería decir. Sería mi propuesta como intérprete de Leibniz, pero no hay un acercamiento asintótico. Hay una serie de teorías, unas más plausibles que otras. Unas ofrecen un aspecto del mundo en el que vivimos que otra no, sobre el cual otra teoría no ha echado luz, ¿no? Entonces a veces puede haber diferentes teorías en lenguajes distintos que arrojan luz sobre un mismo problema. Entonces las filosofías anglosajonas pueden arrojar luz sobre un aspecto de la realidad, y las filosofías francesas, alemanas, españolas pueden arrojar luz sobre otro aspecto de la realidad, y no hay por qué decir, no, si yo ya soy heideggeriano, yo ya no puedo ser otra cosa, ¿no? Sino ver, no crear capillitas, es decir, yo ya no leo a fulano porque yo ya soy de este bando, ¿no? Sino no estar casado más que con la aceptabilidad de las propuestas y con una visión coherente de las cosas que te satisfagan. Perfecto. Gracias. Una pregunta que tiene el doctor McCadden. Aquí hay otra chica que... Gracias, buenas tardes. Sí. Agradezco su plática, pues, porque no nos habíamos acercado a este filósofo, porque no sé por qué no lo estudiamos en Ideas 2. También me gustaría saber por qué no lo leemos, pero la pregunta hacia usted es sobre otra clase de filosofía más oriental y no tan occidental como Leibniz. O sea, quisiera saber cuál sería su punto de vista sobre estas otras filosofías que a mí me parece que no podrían llamarse menos, pero que ni siquiera, a veces no hay diálogo, a veces hay cantos, golpes, repeticiones. Si quisiera saber su punto. En filosofías orientales. Filosofías orientales, otra clase de Bueno, visión menos racional. Sí. Bueno, una cosa son la filosofía como una visión de la vida y del mundo en el que vivimos, que es, digamos, teórica, y otra cosa serían las consecuencias que esa visión del mundo puede tener en nuestras vidas, y entonces ya entramos en el mundo de la práctica. Normalmente son consecuencias que tienen que ver con la ética o con nuestro desenvolvimiento en la polis, en la vida social y política, y ahí se reflejan diversas filosofías. Y las filosofías orientales parecen más, no soy experto en ellas, pero parecen más orientadas a partir de una visión del mundo que tiene raíces religiosas, a la transformación individual más que a la transformación de la sociedad, al perfeccionamiento del individuo, y son prácticas que pueden ser buenas, pueden ayudarnos. Igual nos puede ayudar una práctica oriental que psicoanalizarnos, por ejemplo. Ahora se habla de muchas terapias alternativas, pero esto ya forma parte más del mundo de la psicología, ¿no? Y en el mundo filosófico las principales derivaciones prácticas del mundo serían éticas, estéticas, quizás, y políticas, en sentido fuerte. Lo que decía yo, el filósofo, además de hacer teorías y de argumentar defendiéndolas, propone visiones del mundo y también actúa. Aquello que decía Marx, de que el mundo no solo debe ser tratado de ser interpretado, sino también transformado. Entonces, el filósofo no es que sea parte esencial de su tarea, pero si además de eso trata de transformar el mundo en el que vive, tanto mejor, ¿sí? Participar en la vida social de su comunidad. Solo Sí. una cosa, ellos, bueno, muchos orientales dicen que ya han llegado a la verdad individualmente, pero no será, y los occidentales están, cada filósofo se va peleando con los anteriores, ¿no será esto una prueba de que...? Es una reacción subjetiva, ¿verdad? Cuando si yo tengo la verdad, lo que tengo es la certeza, una como iluminación, que pienso que esto ya es lo máximo. Pero acuérdate que existe también el fenómeno que se llama de la conversión, ¿sí? Muchos llegan a convertirse, se caen del caballo, como San Pablo, ¿no? Y habrá